tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. De pronto se equivocaron los dedos, falló ahí el cálculo. Damos gracias a Dios por todo su amor. Es una gran bendición no solamente saber que nos ha dado la salvación, nos ha dado esa reconciliación con Él, sino que al habernos adquirido, dice la Escritura, que nos adoptó y nos ha hecho hijos. Y siempre lo recalco porque creo que esa es una parte que a veces se nos olvida y a veces solo nos quedamos como si somos parte de su pueblo, somos parte de su reino, pero aún nos falta concientizar más a fondo que somos sus hijos. Y esa parte es la que siempre la recalco precisamente por eso, porque esa compra que Él hizo por nosotros no solamente fue para hacernos parte de su reino, sino para adoptarnos como hijos, un gran privilegio. Vamos a entonar esta alabanza también para honra y gloria de nuestro Dios. Cantemos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Por su de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía, y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera
espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. ¿Cuántos estamos seguros de eso? Que vamos con Cristo. Vamos a entonar esta otra alabanza también. Y si amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Amén. Vamos a entonar. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió, mi alma rescatar. Oh, cuánto ama Cristo, oh, cuánto ama Cristo, cuánto ama Cristo, porque Él antes me amó. Jesús su sangre derramó, mi rey por mí murió, por mí porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque Él antes me amó. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy y yo, y es más, de nadie temeré. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque Él antes me amó. Amén. Vamos a entonar una alabanza más antes de pasar al estudio en esta tarde. Yo creo que esto es lo que nos debe de mantener siempre firmes. No hay Dios tan grande como Él. Vamos a entonar. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, estamos estudiando el libro de los Efesios. Ya terminamos el capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 2 en el texto 5. La semana pasada vimos el texto 4.
Libro de los Efesios, capítulo 2, 5. Dice 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego dice, por gracia sois salvos. Vamos a ver lo que dijo nuestro hermano Alexis en el himno. ¿Ah? ¿Qué dijo mi hermano Alexis? Que somos comprados con sangre, salvos. Somos comprados, somos salvos por Cristo. Entonces, este va a ser el tema acerca de el bautismo bíblico. Cómo nosotros llegamos a ser salvos. ¿Sí? Porque dice el libro de los Efesios que estábamos muertos en Cristo. ¿Por qué estábamos muertos? Por los pecados. Pero dice Efesios que después de ello, de la muerte, cuando nos bautizamos, llegamos a tener vida. Entonces, vamos a ver qué es el bautismo. ¿Sí? El bautismo, cuando nosotros platicamos acerca del bautismo, vamos a ver algunos puntos también de algunas personas cuando platicamos acerca del bautismo. ¿Sí? Dicen que puede ser rociar o sumergir. ¿Cuál de los dos términos es el correcto? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos acerca del bautismo con las personas, ¿por qué muchas veces encontramos que las personas, en vez de sumergirlos, cuando los bautizan, nada más dice es rociamiento? Hay dos formas sustantivas cuando hablamos del bautismo. Uno que es baptisma, ¿sí? La palabra del griego baptisma, que significa inmersión, ¿sí? El otro es baptismos, acto de sumergir o inmersión, que viene también lo que se le dice el bautizo, ¿sí? Que es hundir o sumergir. Estas dos palabras de baptisma, bautizo, son importantes cuando hablamos con una persona acerca del bautismo. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que aprender este tema, aunque ya conocemos quizás la mayoría, pero es importante porque cuando nosotros platiquemos con una persona, tenemos que necesariamente estudiar estos puntos, ¿sí? Hablarle del bautismo. ¿En qué consistía el bautismo? Consistía siempre, desde el bautismo de Juan, consistió en una inmersión en agua. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar acerca del bautismo, ¿sí? No fue aspersión. En el momento del bautismo, yo recuerdo que eso estoy platicando con una familia, estábamos hablando acerca del bautismo, es inmersión en agua, ¿sí? Porque de hecho me dijeron, no, me decían ellos, es que fue siempre aspersión. No, vamos a estudiarlo poco a poco, le decía. Dice el libro de Mateo capítulo 3, 6, empezando desde Juan el Bautista. El libro de Mateo capítulo 3, 6. Víctor, Mateo 3, 6. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Dice que Juan los bautizaba. Ahora, baje tantito al texto 11. Al decir verdad, yo los bautizo en agua en señal del arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Dice Juan, los bautizo en agua. ¿Sí? Entonces, este bautismo significa que necesitamos agua. Y vamos a ir viendo poco a poco qué cantidad de agua se necesita para bautizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista en aquel tiempo bautizaba en los ríos,
¿sí? Entonces, si él bautizaba en los ríos, necesitaba mucha agua para poder hacerlo en inmersión. Dice el San Juan capítulo 3, 23. San Juan capítulo 3, 23. Juan bautizaba también, dice, ¿en dónde? En Enón, junto a Salim, porque había allí mucha agua. Y venían y eran bautizados. Entonces, notamos, cuando estamos con una persona y nos dice que es rociamiento, quiere decir que para los actos de rociar o derramar agua sobre la persona que va a ser bautizada, no se necesita mucha agua. Fíjense bien, se necesita, para rociar a una persona se necesita poca agua. Y aquí dice que Juan el Bautista bautizaba en Enón, bautizaba en los ríos. ¿Por qué? Porque ahí había mucha agua. Entonces, quiere decir que la inmersión sí se necesita de mucha agua. Dice Mateo 3:16. Libro de Mateo, capítulo 3, texto 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, quiere decir que cuando Jesús llega a Juan el Bautista, descendieron los dos al río, se metieron los dos. Entonces Jesús fue sumergido totalmente en el agua, ¿sí? Lo que es bautisma, lo que es bautizo, sumergir, ¿sí? Y después de haber sido sumergidos, salieron del agua los dos, ¿va? Subieron. Entonces, de esa forma fue su bautismo de Cristo Jesús. Fue sumergido en el agua. ¿Por qué los que afirman que es aspersión, en la Biblia se apoyan y dicen que fue la forma correcta de aspersión, ¿sí? Algunos textos que ellos puedan utilizar? ¿Qué términos pueden apoyarse estas personas para poder decir que es aspersión y no es sumergir a la persona? Empezamos. Un punto que ellos pueden poner. Dicen ellos, porque las 3,000 personas que se bautizaron en el día de Pentecostés solo pudieron hacerlo por aspersión. Fíjate bien, eso es el punto de objeción de ellos. ¿Cómo es que utilizan ellos para decir que es aspersión? Entonces decimos, ellos dicen, las 3,000 personas, vamos a bajarle tanto. Entonces, las 3,000 personas que bautizaron, ellos dicen que fue, que la mejor solución fue aspersión. Ellos dicen que Jerusalén estaba sobre un monte de las regiones más altas del país. No había suficiente agua ni tiempo para bautizar de otra manera. Y lo hacen en Hechos capítulo 2, 41. De eso es lo que se basan así para decir nada más que fue aspersión. Pero la Biblia no nos va a decir que fue aspersión. Libro de Hechos 2:41, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fueron bautizadas 3,000 personas y siguieron perseverando, ¿ah? Entonces, de hecho está en el 38 también que fue la forma del bautismo, pero no hay un texto que les apoye que fue aspersión.
Entonces, ellos sí dicen que fue aspersión. También se apoyan de otras partes. En el libro de Hechos, capítulo 16, texto 25. Libro de los Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces tenemos aquí el relato del carcelero allá de Filipos. Entonces Pablo y Silas están cantando, se abren las rejas y después le exponen el evangelio y después de ello van a ir a bautizarlos. Entonces bajamos al texto 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, se dice, ellos dicen, fue llevado Pablo a la casa del carcelero y bautizó a su casa con su familia entera a medianoche. Entonces, ellos dicen, utilizando la lógica, dicen ellos, lo lógico es pensar en la aspersión, porque los llevó a su casa. Y ellos te dicen, es que no dice que los metió en el río. Entonces dicen, lo lógico que fue en su casa y con aspersión. Hay muchos textos donde se van a basar. Yo no voy a utilizarlos todos por el tiempo. Entonces, también utilizan el libro de Marcos capítulo 7, texto 4. Libro de Marcos capítulo 7, texto 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas que tomaron para guardar. Luego dice, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Entonces, ellos dicen, porque la palabra bautizar se usa de varias ocasiones, como dicen ellos, como en Marcos capítulo 7, 4, para dar la idea de lavar, ¿sí?, los jarros, los vasos. Entonces ellos dicen, la mayoría de los casos se lavan al echarle nada más agua encima. Entonces ellos ya te dicen, ya está, es rociamiento. ¿Por qué? Porque ahí dice que de esta forma se lavan las cosas. Entonces, la persona la lavamos de esa forma, ¿sí?, las limpiamos su pecado. Entonces, ¿por qué el bautismo por inmersión ha resultado, ellos dicen, en algunos casos ha resultado en casos antihigiénicos, dicen ellos, al llevarlos por un río? Esa es otra objeción que ponen ellos. Dicen ellos, es antihigiénico sumergirlos en un río. Ya podríamos imaginarnos el caso de Naamán. Ve y sumérgete, ¿en dónde? Habana y Farfar, ríos buenísimos. ¿Por qué no puedo allá? ¿Por qué en aquel río tan feo? ¿Sí? Entonces, ellos, su objeción es poner que es aspersión. Entonces, ponen otra objeción. ¿Por qué? Porque dice, porque es peligroso para la salud en personas enfermas o ya de edad avanzada y puede ser hasta mortal hacerlo en un río. ¿Sí? Ellos dicen, como en alguno de los casos, algunas personas que han bautizado en un río, la corriente les arrebató al hermano, quien murió ahogado. ¿Sí? Entonces, dirías, ¿ha sucedido eso? Y es de que no el bautizado. Uno de los hermanos en Guatemala, eso es lo que yo vi en una parte de Facebook, y lo estuvieron anunciando muy seguido, ¿sí?
resultó en tragedia. Por eso les pongo eso, porque es sus objeciones que ponen ellos. Eso vi que no de la Iglesia de Cristo, no sé de qué denominación fue, lo llevaron, no se percataron, se metieron al agua, al que iban a bautizar, y de repente uno de ellos que estaba para apoyo se hundió, no se dio cuenta que había un hueco, pisó y va para abajo y se murió. Es decir, fue real. ¿Sí? Entonces, pero ellos toman ese caso, así como ese, para decir que no debe de ser por ríos. Ok, entonces, ¿es muy raro? Exacto, es muy raro, pero no es una objeción si Cristo Jesús se bautizó en un río, Juan el Bautista los bautizaba en río. ¿Sí? Siempre la persona que va a bautizar debe de percatarse en qué parte, en qué área y cómo es la situación. ¿Sí? Quizás fueron aquellas personas, no observaron todo lo que había, el agua estaba muy turbia, desconozco, entonces sí pasó una tragedia. ¿Vale? Entonces, son objeciones que ponen ellos para decir que no es sumergirlos. Entonces, siempre empezamos viendo la palabra en el griego, ¿sí? Que es baptisma o baptizo, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa? No significa rociamiento, significa sumergir. Entonces, cuando nosotros vemos el bautismo de Cristo, Él fue bautizado. Cuando Cristo fue bautizado, marcó su entrada y su consagración en su triple ministerio público. Es decir, que Cristo, al ser bautizado, es un profeta, es un sacerdote y es un rey. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vemos esos ministerios de los que Cristo tenía. ¿Sí? Venían y les derramaban aceite a la persona y eran ungidos, ¿sí? Para ser rey. Eso lo puedes encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, todo el capítulo 16. Pero no lo vamos a leer todo. ¿Por qué? Porque ya probablemente lo conocen. Vamos a ir primera de Samuel 16 y nada más vamos a ir al texto 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. Fíjate bien, eran ungidos como rey, y después del ungimiento con aceite, el Espíritu de Jehová venía directamente ¿sobre quién? Sobre el que fue ungido. ¿Sí? Entonces, de esa forma, eran seleccionados con un ungimiento. Cristo no fue ungido con aceite. Fíjate bien. Cristo no fue ungido con aceite para que el Espíritu Santo viniera sobre su vida. Entonces, Cristo Jesús fue bautizado, y en el momento de su bautismo, el Espíritu descendió sobre él en forma de una paloma y permaneció en él. En su bautismo se reveló a sí mismo como el Mesías, ¿sí? Es decir, como el ungido de Dios, nombre del cual se designa al Salvador del mundo. Por medio del Antiguo Testamento, nosotros lo encontramos que ya decía que Él iba a ser el Salvador del mundo, ¿sí? Que Él es el ungido de Dios.
Entonces, quiere decir que él fue ungido como el profeta de Dios. Entonces, notamos que Cristo Jesús tenía estas tres partes. Cristo Jesús era un profeta, ¿sí? Cristo Jesús era el rey de los judíos. Y es el rey de los judíos, y no solo de los judíos, es de todo el mundo. También es sacerdote. Fíjate bien, ¿sí? Porque él tiene su sacerdocio inmutable, ¿sí? Porque él es el Mesías. Entonces, Cristo es el ungido de Dios. La unción se utilizaba para apartar a un hombre para la obra que estaba comisionado por Dios. Esa obra tenía que hacerlo. Entonces, cuando lo hacían, esta unción era un acto solemne, declarando su ordenación por parte de Dios para la tarea que Dios le tenía encomendada. ¿Sí? Entonces, Cristo Jesús fue ungido y a él traía una misión, ¿sí? La misión que tenía encomendada, y la hemos estado viendo aquí en el libro de Efesios. Él venía para dar su vida en rescate de toda la humanidad. En el Antiguo Testamento tú puedes ver que había una unción para el oficio sacerdotal, ¿sí? Y una para el reinado, el que vimos hace un ratito, el reinado de David. Entonces, quiere decir que Jesús también era una persona que fue ungido, no con aceite, ¿sí? Sino con el Espíritu Santo mismo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, texto 38. Libro de los Hechos 10, 38. Hermano Alexis. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces note ahí, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces, cuando una persona era ungida, tenía un propósito, ¿sí? Dios mismo los elegía, los seleccionaba. Entonces, Jesús fue ungido, empezó su ministerio, ¿sí? Con gran poder. Y cuando él estuvo haciendo eso, él mismo citó al libro de Isaías. Vamos a Isaías 61. Note. Isaías 61. Esta cita la citó Jesús. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, mano de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Entonces Jesús mismo citaba esto. Entonces Jesús fue bautizado y de esta forma él tiene el ungimiento, ¿sí? Totalmente del Espíritu Santo. Entonces el bautismo, cuando Jesús fue al río con Juan el Bautista, fue, dijimos, inmersión, ¿sí? Fue sepultado bajo las aguas.
El lugar de aquellos tiempos siempre fue un río. ¿Por qué? Porque dijimos en el texto, un lugar donde hubiera mucha agua. Volvemos a recordar Mateo 3:6, dijo, eran bautizados por Juan el Bautista, ¿en dónde? En el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, Juan siempre bautizaba en los ríos. Si nosotros vamos al libro de San Juan, en el capítulo 3:23, libro de San Juan, capítulo 3:23, también lo leímos. Juan bautizaba también, ¿dónde? En Enón, junto a Salim. ¿Por qué bautizaba en esos ríos? Porque había allí mucha agua y venían a él y eran bautizados. Entonces, en el caso del etíope, dice cuando el etíope va a ser bautizado, notamos cómo fue su bautismo. Y esta parte también es importante que lo aprendamos. ¿Sabe dónde se encuentra Felipe y el etíope? ¿Se acuerda? Sí, pero ¿en qué texto? Porque son importantes los textos. Porque cuando nosotros vamos a darle una clase a una persona, entonces lo que necesitamos es, decirle, ¿te sabes la historia del etíope? Sí. Entonces ya no la busco. ¿Hechos? Hechos 18, no. Siempre cuando vamos a platicar con una persona, con mi esposa, le buscamos los textos. ¿Sí? Se encuentra en el libro de los 8, de Hechos 8, de 26 en adelante, pero nos centramos en el texto 38. ¿Sí? Ahí vemos cómo le enseña el evangelio y después de ello lo va a bautizar, ¿sí? Pero no va a ser por echarle un poquito de agua, ¿sí? Sino que lo va a sumergir totalmente en el agua, ¿vale? Dice el 38. Dice así, y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua. Felipe lo bautizó. Ok, se dio cuenta. Ambos descendieron, ¿a dónde? Al río, ¿sí? Se pararon así en el río y después de que estaban parados, entonces dice, ahora sí, lo bautizó, lo sumergió totalmente abajo del agua, ¿sí? Entonces, el bautismo se llevó a cabo mientras estaban dentro del agua, ¿sí? El rociar, el verter, habría sido más cómodo sin tener que ir a un río, ¿sí? Eso era más cómodo, ni haber descendido totalmente a un río, al agua, para poder rociar. Entonces, la Escritura siempre dice que habría de elegirse un lugar donde habría mucha agua. El predicador y el candidato a ser bautizado descienden los dos al agua y después lo bautizan sumergiéndolo. Cuando eran bautizados, Jesús mismo hablaba acerca del bautismo. Dice que el bautismo es como un nacer del agua. Fíjate bien. ¿Sí? Cuando la persona es bautizada, quiere decir que nace de nuevo. ¿Sí? Y eso recuerda de la historia. ¿Sí? Dice que Jesús le está hablando a Nicodemo. Nicodemo, para que tú entres al reino de los cielos, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, ¿quién es? Un estudioso de las Escrituras, ¿sí? Conocedor totalmente de la ley. Entonces, él dice,
oye Jesús, ¿cómo puedo yo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Nicodemo, ¿sí? Tú siendo una persona que conoce las Escrituras, ¿no entiendes esto? Dice Juan capítulo 3, 5, ahí se encuentra. Respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, quiere decir que una persona tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Sí? No a través de una oración. ¿Sí? Fíjese bien, porque también eso, algunas personas nada más le dicen, haz una oración y con esto ya naciste, tus pecados te fueron perdonados. No es cierto. La Escritura dice, el que no naciere, ¿de qué? De agua. ¿Cómo se nace de agua? A través del bautismo. Pedro aseguró que aquellos a quienes escribía que el bautismo consiste en quitar, dice, no consiste en quitar las inmundicias de la carne. Fíjate bien, note bien esta parte. Cuando la persona te bautiza, no quita las inmundicias de la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que hace es que sus pecados le son perdonados. Esto es espiritual, no es material. ¿Sí? Entonces, no es a través de una oración que los pecados son perdonados, sino que es a través de un bautismo. Dice el primer libro de Pedro, capítulo 3, texto 21. Este es muy importante que usted lo mantenga en su mente cuando platica con una persona. ¿Sí? ¿Cómo dice la Escritura, hermano Alexis? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, Pedro ve la necesidad de advertirles que el bautismo no tenía como propósito quitar la suciedad del cuerpo. Eso no es el punto del bautismo, sino que es que tus pecados sean perdonados, ¿sí? Que tú puedas nacer de nuevo, ¿sí? Que tu nombre pueda ser inscrito, ¿en dónde? En el libro de la vida. Amén. Entonces, ¿en qué consiste el bautismo? El bautismo consiste en sumergirlos, en sepultarlos en el agua del bautismo. Entonces, buscamos textos bíblicos y también es importante que lo tenga en su mente. Es el libro de los Romanos, el capítulo 6, en el texto 4. Libro de los Romanos, capítulo 6, en el texto 4. Dice así, porque somos sepultados, somos sumergidos. Note bien, porque somos sepultados, sumergidos juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, hermana. ¿Sí? Lo mismo que dijo Jesús en el libro de San Juan, capítulo 3, en el texto 5. Pero también hay otro más que también debe de conocer y tenerlo en su mente. El libro de Colosenses, capítulo 2, texto 12. Colosenses 2, 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces,
Cuando nosotros ya explicamos a la persona, porque ellos van a decir que cree que solamente a través de una oración se va a quitar sus pecados, ¿sí? O que quizás con el rociamiento que ellos utilizaron para ser bautizados, con eso fueron perdonados sus pecados. Entonces ya vimos que eso es falso, ¿sí? Porque iniciamos con la palabra griega que es sumergirlo, sepultado, ¿sí? Entonces ya vimos los textos bíblicos. Ahora, la persona dice, no, pues es que lo bautizaron de pequeño, ya no tiene necesidad de ser bautizado. Entonces pasamos al punto donde nosotros tenemos que enseñarle a la persona. Fíjense bien. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Sí? ¿Qué requisitos hay para poder bautizar a una persona? Hermano, ¿qué requisitos hay para poder bautizar a una persona? Que tenga conciencia. Que tenga conciencia, hermano. Requisitos para bautizar a una persona. Pues que entienda lo que va a hacer. Que entienda lo que va a hacer. Otro requisito más. Que tenga fe. Que tenga fe. Muy bien. Que se arrepienta de sus... Que tenga fe y que se arrepienta. Ok, con esos dos está muy bien con lo que me dijeron. Entonces los vamos a ver y vamos a ver sus textos bíblicos que también debemos de tener en mente para poder enseñarle a la persona. Estas clases es muy fácil porque eso es lo que yo hago cuando estoy dando clases a las personas, ¿sí? Y son los textos que utilizamos con mi esposa. Entonces le decimos, para que la persona pueda ser bautizada debe de llenar ciertos requisitos. Según Mateo, en el texto de la Gran Comisión, el bautismo dice que debe de ser predicado y enseñado a las personas. Entonces, debe de predicársele a la persona y debe de enseñársele para poder ser bautizado. En el libro de Marcos, según Marcos, ha de ser predicado y la persona debe de tener fe. Según Lucas, el evangelio debe de ser predicado y ha de tratar que la persona debe de arrepentirse para que la puedas arrepentir, para que la puedas bautizar. Entonces son 5 puntos de los cuales nosotros debemos de aprender. Oír, creer, arrepentirse, confesar sus pecados. y bautismo. Fíjense bien, vuelvo a dárselos. Número 1, oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. Si la persona cumple con esos 5 puntos, los 4 principales, puede ser bautizado. Si no cumple con esos requisitos, la persona no puede ser bautizada. Entonces, vamos a Mateo 28, 19. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir, hacer discípulo, le tienes que instruir de las Escrituras. Entonces, un recién nacido, un bebé, no puedes instruirle de las Escrituras. Dice el Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que estoy con vosotros todos los días. Tienes que enseñarle. Un bebé, aunque le enseñes, no te sabrá nada, porque no todavía, dijo Víctor, no tiene uso de razón. Entonces, tampoco puede
creer en Jesucristo, mucho menos puede arrepentirse. Otro texto que debe de tenerlo en la mente es Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego dice, note bien, el que creyere. ¿Sí? Entonces, punto para que pueda ser bautizado, la persona debe de creer. El que creyere, ¿sí?, y fuere bautizado, ahora sí, será salvo. ¿Sí? Mas el que no creyere será condenado, porque no es bautizado porque no creyó. ¿Sí? Entonces, la persona necesita creer en Cristo Jesús, necesita tener fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos al libro de Lucas, capítulo 24, texto 46 y 47. Lucas 24, 46 y 47. ¿Quién me ayuda? Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento, que la persona se arrepienta de sus pecados. Arrepiéntete de tu pecado y puede ser bautizado. Entonces, le enseñamos a la persona por qué tienes que ser bautizado nuevamente, porque tu bautismo de pequeño entonces es inválido, ¿sí? Porque cuando te bautizaron te rociaron agua, punto número 1. Punto número 2, ¿por qué? Porque estabas pequeño, no creías en Cristo Jesús, no podías arrepentirte, mucho menos tener fe. Entonces, una persona que primero dice que creyó en Cristo Jesús y después lo bautizaron para ser miembro de aquella iglesia, su bautismo fue para que fuera miembro, no para el perdón de los pecados. Entonces, tampoco fue el bautismo correcto. ¿Por qué? Porque le enseñaron que a través de una oración sus pecados fueron perdonados. Y vamos a ver que la Escritura dice que es la forma incorrecta. ¿Sí? Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando nosotros tenemos a Pedro, está explicando también esto, les habla de que ellos crucificaron a Cristo Jesús, les habla acerca del pecado, les habla acerca del bautismo, les habla acerca de poder nacer de nuevo. Entonces dice Hechos 2:36, ellos se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, entonces ¿qué haremos? Dice el 38, Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Sí? Ellos tienen que cumplir con todos los requisitos. Cuando Pedro estaba predicando, ellos escucharon el mensaje, ellos creyeron en Cristo Jesús. ¿Sí? Ellos se arrepintieron. ¿Sí? Entonces, por eso fueron bautizados. En el Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y luego dice, bautismo para el perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces, enseñamos que en el bautismo tus pecados son perdonados. Por eso, en el libro de los Efesios, en el que estamos viendo, eso es lo que nos llevó. Libro de Efesios, capítulo 2, 5.
Dice, aún primero estábamos muertos en pecados, ¿sí? Estábamos en el mundo haciendo las cosas del mundo, pero cuando nos predican el Evangelio, entonces nos bautizamos, nos dio vida juntamente con Cristo. Fuimos bautizados, entonces somos salvos por la gracia de Dios. Fíjense bien. Entonces, si una persona no se le ha enseñado, si no ha creído, si no se ha arrepentido, entonces no puede decir que una persona ha sido bautizado con la autoridad de Jesús. Note bien. Entonces, si no cumplió los requisitos, no fue bautizado con la autoridad de Cristo Jesús. Entonces, la única persona que Jesús da autoridad para bautizar es el que cumple los requisitos. Cuando la persona entonces oye el Evangelio, cree en Cristo Jesús, se arrepiente, confiesa su fe en Cristo Jesús y dice, quiero ser bautizado. Entonces, un niño no se le puede enseñar el Evangelio. Un niño no puede creer en Cristo Jesús. Un niño no puede arrepentirse. Entonces, por lo tanto, no se puede bautizar. Entonces, quiere decir que el bautismo para niños no se practica. En el libro de los Hechos y en adelante, no se hace ninguna mención de algún bautismo de infantes. Fíjate bien, no va a encontrar que diga que bautizaron niños. Pero sí, los niños son mencionados en las Escrituras. Se va a mencionar en muchos eventos bíblicos, tales como cuando nosotros encontramos el decreto de Faraón. Dice que va y maten a todos los niños que van naciendo, ¿sí? Entonces, en relación con el bautismo no se menciona. En el Antiguo Testamento también encuentras que dice que se circuncidaron los niños al 8º día de nacido. Pero en el Nuevo Testamento no hay mandamiento de Dios de bautizar a los niños. Entonces no hallamos ningún ejemplo que los apóstoles bautizaran a infantes. Entonces terminamos en esto. Repetimos el texto porque vimos el bautismo, ¿sí? Estábamos muertos en pecados. Cristo Jesús nos dio vida juntamente, ¿sí?, para que nosotros podamos nacer de nuevo. Entonces, de ahí me tomé yo hablar acerca del bautismo. Importante que usted conozca. Si usted platica con las personas que de repente dice que nada más ellos confesaron su fe en Cristo Jesús y dice que de esa forma le enseñaron que nació de nuevo, ¿sí?, es falso. Si con eso no queda todavía satisfecha la persona, entonces, ¿qué más le puede enseñar? Hay mucho más. Entonces, ¿qué tema tiene que enseñarle? Háblele de los bautismos, ¿sí? Hay otra clase más acerca de los bautismos. ¿Se acuerda? Que la Escritura habla de varios bautismos, no solo de uno, ¿sí? El bautismo número 1 en el Antiguo Testamento, el bautismo en Moisés cuando pasan el mar. Otro bautismo de Noé, dice. ¿Ok? El bautismo de la Gran Comisión, el bautismo de Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, hay varios bautismos. Entonces, es otra clase de la cual usted puede hablarle. Entonces, le habla de esta clase y si todavía no, entonces le dice, vamos a hablar en la siguiente y vamos a tocar
el tema de los bautismos, para que pueda comprender y entender. Ok, vamos a dejar hasta ahí. Que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a pedirle a Víctor si trae algunos himnos. Y la última oración, mi hermano José. Dios les bendiga. Vamos a entonar unos cantos, hermanos. Vamos a entonar el canto Rumbo a la Conquista. Cantemos. Rumbo a la conquista el pueblo de Israel marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Rumbo a la conquista iremos, nadie desmayará. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y el Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Rumbo a la conquista iremos, nadie desmayará. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Amén. Vamos a entonar otro canto más. Vamos a entonar el canto la más linda canción. Cantemos. Quiero cantar la más linda canción que jamás sobre alguno un día escribió. Quiero cantar la más linda canción que jamás hombre alguno un día cantó. Decir que Jesús es la vida y me dio salud. Decir que Jesús es la vida y me dio la paz. Él es el autor de la vida, me salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Vamos a entonar el canto Hazme tu jornalero. Cantemos. Cuando lejos yo me voy y alejado de Dios estoy y lo he gastado todo. Cuando ayuda quiero encontrar
quiero ser nada más. Amén. Vamos a entonar otro canto más, hermanos. Vamos a terminar con el canto Al final de mi camino. Cantemos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Tu palabra ya me limpió mi camino y te sigo fiel, solo a ti, Señor. Muchas son las aflicciones que se viven, las angustias de mi corazón siguen, pero Dios me da consolación, con su fuerza llegaré al final de mi camino. Vio mi senda completada y que tus huellas seguir al final de mi camino. Veo que valió la pena cada pena que sufrí. Hay caminos que parecieran ser rectos, pero su final es de perdición. Y hoy estoy aquí, en camino angosto. Yo quiero llegar hasta ti, Señor. Muchas son las aflicciones que se viven, las angustias de mi corazón siguen, pero Dios me da consolación, con su fuerza llegaré al final de mi camino. Veo mi senda completada y que tus huellas seguir al final de mi camino. Veo que valió la pena cada pena que sufrí al final de mi camino. Veo a Cristo en la frente y Él murió por mí. Él extiende a mí su mano y no puedo decir nada, solo gozo siento aquí en mi corazón, Señor. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre bendito, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, Creador del mundo y de la tierra. Te damos gracias, Padre celestial, que nos hayas traído a tu casa de oración para escuchar tu palabra y escuchar los cantos que nos pondieron nuestros hermanos. Padre bendito, te pedimos a cada uno de mis hermanos que aún no han estado aquí presentes, que todavía están en sus hogares, están enfermos, Señor. Te pido por ellos que tú, Señor Padre Celestial, que tú los ayudes a sanar de sus enfermedades, que tú los cures, Padre bendito, para que sanen y vengan a tu casa de oración a escuchar tu palabra. Padre Celestial, también te damos gracias por mis hermanos aquí presentes, que tú los ayudes, Señor, que tú les des fuerza y fortaleza para que sigamos adelante,
reuniéndonos siempre los días miércoles, los domingos, Señor, para no faltar en tu palabra, y que el hermano Ramón, Señor, nos siga dando más entendimiento de tu palabra. Señor Padre Celestial, nos vamos a retirar de este lugar, pero jamás de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a llegar con bien a nuestros hogares, a cada uno de nuestros hermanos. Todo esto, Padre, te lo estoy pidiendo, rogando, explicando, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos terminando en esta tarde, noche. Dios les bendiga a todos.